Hola mi gente, que lo que hoy estamos hablando de cosas que nunca había hecho antes de mudarme para un país hispanohablante, porque algunas de esas cosas no hice antes de mudar a Honduras, pero muchas yo todavía no había hecho hasta que me mudé para acá, para la República Dominicana. Voy a tener 3 categorías de cosas. La primera será en transporte, la segunda en experiencias de la vida, cosas normales, diarias, y la tercera será comida, cocinando. Así que vamos a empezar con el transporte. Empecé mi vida en un país hispanohablante el día que viajé para Honduras. Una cosa que no había hecho antes fue volar sola, viajar por avión sola. Yo tenía mucho miedo, estaba buscando muchas cosas en Google. ¿Qué voy a hacer cuando llegue el avión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que irme? Y yo estaba muy ansiosa por eso. Además, yo tenía una escala que estaba muy corto para mí. Yo sentía que estaba muy corto en donde estaba, como Dallas o Houston, uno de esos. Entonces, cuando yo me mudé para Honduras, eso fue la primera vez que yo viajé sola en un avión. Antes yo no tenía mucha experiencia viajando por avión porque solo había viajado en avión con mi familia para Florida cuando yo era muy joven y un par de veces en el colegio con un grupo de la iglesia. Entonces, nunca había tenido que ser responsable para mí misma. Entonces, como dije, estaba muy ansiosa y todo salió bien. No pedí el segundo vuelo por Honduras después de llegar en Texas y salió bien todito, gracias a Dios. Llegué y el chofer o ¿quién fue? Creo que me dijeron que iba a ser una mujer que me recogiera, pero fue alguien diferente, no recuerdo. Creo que fue una mujer, sí. Pero tenía mi nombre, un papel. Entonces ahí empezó mi vida en Latinoamérica. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa, esto es una cosa muy común que hice muchas veces en Honduras. En mi pueblo viajé mucho por taxi. Nunca había viajado en taxi, nunca había usado un taxi antes. No es un secreto que el transporte público en los Estados Unidos es no tan desarrollado como debe ser. Especialmente cuando tú ves los otros países tienen ese sistema en lugar y los Estados Unidos no es muy común tener muchas opciones para el transporte público, especialmente en los pueblos, en las áreas más rurales y en el campo. No hay muchas opciones, casi es necesario tener un carro. Entonces sí, nunca había viajado en un taxi antes de Honduras. Y aquí también creo que tuve un taxi, sí. Pero antes de mudarme acá, nunca había usado Uber. Siempre tenía una amiga o alguien que tenía un carro para ir a donde quería ir, en la universidad. Y en mi casa tenemos carros, entonces nunca tenía que usar Uber. Y aquí también fue la primera vez que yo usé carro público, aunque tú puedes llamar esos carros, esos taxis en Santa Rosa, en Honduras. Tú puedes llamar a eso carro público porque aunque se llamaban taxi, varias gente montaban y llevaban a todo, pero era más directo, no tenía una ruta como los carros públicos de acá. Otra cosa que no había hecho antes de mudar a Honduras, eso es una cosa muy simple, pero es la verdad. Nunca había caminado al supermercado o al banco o a un restaurante. Nunca había podido caminar hacia ahí. Lo más cerca sería una heladería que es como caminando quizás 20 minutos desde mi casa en Pensilvania. Caminé ahí y ya no recuerdo ningún otro momento en que pude caminar hacia un lugar. Unas veces sí caminé hasta el colegio o desde el colegio, pero nada más era tan cerca. Desde mi casa nunca había caminado a un supermercado ni a un banco. Las cosas así no podía hacer. Es demasiado lejos. Cuando yo digo que una cosa, está cerca de mi casa, mi esposo piensa, que como 20 minutos caminando. Yo, no, como 10 minutos manejando y tú no puedes caminar. Sería como 2 horas caminando. De alguna manera sale así, pero así es. No había caminado hacia lugares comunes. Y la última cosa en la categoría de transporte
es que nunca había cruzado usando un peatón. Eso hice acá por la primera vez. Usé esos en Amarosa para cruzar las Américas, creo que es, sí. Y nunca había hecho eso antes, aunque en mi pueblo hay un edificio que cruza sobre una calle. Es casi una carretera. Es una calle grande para mi ciudad. Yo usé eso. Yo monté mi bicicleta, fui a un curso en la universidad, tomé una clase ahí y subí, crucé usando ese edificio, pero nunca había usado un como peatón oficial. Eso fue un edificio. Estaba construida así para ser llamativo, creativo. Nunca había usado peatón. Ahora vamos a hablar de las experiencias de la vida que nunca había tenido antes de llegar a Honduras o acá. Y la primera es que nunca había ganado un salario. Nunca tenía un trabajo así. Eso fue mi primer trabajo, ser maestra en el colegio en Honduras. Entonces, eso fue la primera vez que un trabajo no me pagó por hora, por minuto. Entonces, eso fue mi primer trabajo. Nunca había tenido un trabajo con un salario así en los Estados Unidos. Solo trabajé en restaurantes o tiendas, cosas así. Fue mi primer trabajo con un salario en Honduras, mi segundo acá. Otra cosa que nunca había hecho es, nunca había guardado mis cosas en un locker fuera de una tienda cuando estoy lleno de compras. Eso recuerdo que quizá tenía que hacer alguna vez en Honduras, mis amigas sí tenía que hacerlo, pero sí, acá he tenido que hacerlo porque he tenido más oportunidades de compras acá. Y sí, nunca había hecho eso en los Estados Unidos. Yo sé que sí, probablemente existen lugares donde tiene que hacer eso. La tercera en experiencias de la vida es, nunca había ido a una vigilia que dura toda la noche. La primera vez que yo hice eso fue acá, este año en mayo. Wow, fue una experiencia. Me cansé mucho, pero fue una buena experiencia. A pesar de estar tan cansada, pude disfrutar y por lo menos ahora puedo decir que lo hice. Y las últimas dos cosas en experiencias de la vida son cosas muy simples. La primera es que nunca había estado o caminado en una playa que tiene piedras en vez de arena. Y eso fue en Barahona, cuando yo fui ahí. Eso fue la primera playa que yo había experimentado que era así. Y la última, soy de Pensilvania, entonces fue una nueva experiencia haber visto cucarachas, ranito dentro de mi casa. Eso fue una experiencia nueva. La primera vez que yo vi una cucaracha en Honduras, bueno, ¿qué te digo? Fue un sueño muy malo. Yo casi no pude dormir esa noche porque mi habitación y la cocina y la puerta estaban todo ahí cerca en ese apartamento. Entonces yo me quedé pensando en eso y yo buscaba en internet ¿qué hago? ¿No hay más? ¿Qué va a pasar? Y seguro cuando tú buscas eso, casi todos los resultados son de los Estados Unidos y dice, oh, si tú has visto uno, hay pila más, hay cientos más escondidos en tu casa. Y yo me quedé con eso en la mente, como, ay Dios mío, no puedo vivir acá. Pero todo salió bien. La otra muchacha que vivió al lado de mí, pero más cerca de la calle, dijo, sí, nosotros lo tenemos porque estamos cerca de la calle y entran ahí porque estamos básicamente afuera. Entonces, son cosas que pasan. Tenía que acostumbrarme, aunque todavía no me gusta verlos. Pero sí, no me gustó mi primera vista de una cucaracha. Fue muy mala. Pero lo maté. Gracias a Dios después compré ese spray en vez de tener que tocarlo o algo. Lo he hecho el spray ya. En ningún momento me gusta ver una cucaracha. Pero los ranitos, estoy acostumbrada ya. Los ranitos no me molestan tanto, de verdad. Pero nunca había visto esos en mi casa. En Honduras no tenía eso en mi apartamento, pero sí los vi en la casa de mis amigas. Y aquí sí los vi en mi casa por primera vez. La última categoría, ya estamos hablando de la comida y cocinar. Primero voy a decir que, claro, nunca había comido platos típicos de Honduras, pupusa. Ahora me está escapando todos los nombres de esos platos, pero sí, pupusas, baleadas,
los platos típicos de allá y los platos típicos de acá, tú sabes, los tres golpes, el mangú, ahora me escapan, pero tú sabes, entonces no tengo que decirlos, pero claro, nunca había comido estos platos, no sabía nada de la comida de esos lugares, entonces eso fue una cosa que nunca había hecho. La segunda es, antes de llegar acá, nunca había terminado una funda, un saco completo de arroz y de 10 libras. Yo creo que en la universidad, cuando empecé a cocinar para mí misma por la primera vez, yo compré un saco de arroz café, no sé cómo se llama, pero cociné eso usando el rice cooker de mi compañera de cuarto y yo no sé si lo terminé, de verdad, pero eso fue arroz crema. Y en Honduras, cuando llegué, la directora me regaló unos productos como jabón y arroz y cosas, tú sabes, normales. Me regaló una funda, un saco de arroz, no tan grande como así, quizás 1 libra o 2 libras, pero no fue nada tan grande. Eso fue al principio del año. Me fui al final de abril y todavía no lo había terminado, no lo había comido por completo. Y ya, yo no sé qué comí en Honduras, de verdad, mucha tortilla y pasta, huevos, frijoles y habichuelas. Pero no terminé un saco de arroz. Y yo me mudé para acá y fui de compras con mi novio, mi esposo. Él me estaba ayudando porque fue para mí, yo viví sola. Y él toma el saco de arroz más grande de 10 libras y yo, ¿qué estás haciendo? Todo ese arroz. Y yo pensaba, ¿por qué tú estás comprando eso? Yo no voy a poder terminarlo en un año en Honduras o 10 meses. No terminé 1 libra, 2 libras, pero lo compramos y lo terminé. Lo cociné completo, lo comí completo. Bueno, yo no sola, pero con la ayuda de mi novio, cuando él visitó. Y cuando me mudé a casa fue la primera vez que yo comí un saco de arroz completo. Una cosa que nunca había hecho es guardar los huevos fuera de la nevera. Se limpian por un proceso y por eso tienen que guardarlo adentro de la nevera en los Estados Unidos. Pero acá no es así. Llegan muy frescos con las plumas y todo. Y lo guardábamos afuera. Eso fue la primera vez que guardé huevos afuera. Y en Honduras también, creo. O los guardé en la nevera por espacio, no sé. También relacionado con eso, nunca había no guardado una barra de mantequilla fuera. Acá si yo hago eso, se derrite y se queda líquido. Entonces solo lo saco si quiero usarlo un par de minutos antes, media hora, 1 hora antes. En mi casa siempre tenemos una barra fuera, un platico especial para la mantequilla. Acá no puedo hacer eso, siempre está en la nevera, hace demasiado calor. La otra cosa es que, y esto pasó el mes pasado, bueno, debo tener vergüenza, pero nunca había encendido un fósforo hasta el mes pasado. Nunca había cocinado con una estufa de gas antes de mudarme acá. Y las últimas dos con cosas que nunca había comido, que no son plato típico, bueno, quizá comida típica, pero no parte de un plato, y eso es la berenjena y la auyama. Esas son 2 cosas que nunca había comido hasta estar aquí. Ojalá que te gustó este video. Eso fue mi listado, todas las cosas que no había hecho, pero quizás hay más. ¿Cuál fue la cosa más llamativa para ti? Me gustaría saber en los comentarios. Así que tengan un buen resto del día. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Bye.